primer lugar, hay que tener en cuenta que estamos hablando no solo de dos modelos penitenciarios diferentes, sino también de dos sociedades diferentes. Es decir, no se puede eh, extrapolar o implementar directamente lo que en un sitio funciona sin tener en cuenta cómo es la situación en otro sitio. Es decir, cada sitio, cada lugar, cada país, cada sistema penitenciario tiene sus propias situaciones, sus propias características. Entonces, hay cosas que funcionan o medio funcionan en algunos países y que pueden ser una idea para a lo mejor llegar hacia un futuro a implementar alguna de ellas, pero no se pueden hacer directamente porque la situación es diferente. Partiendo de eso, el papel de las prisiones es muy importante en cualquier sociedad. ¿Por qué? Porque en principio, más allá de trasfondos políticos o de cualquier otro tipo, estamos hablando de que a las prisiones llevamos a aquella gente que la sociedad, a través de la justicia, decide que hay que separar de la sociedad porque algo ha cometido algún tipo de delito, para que separarles, como digo, de la sociedad y a partir de ahí que tenga una finalidad, por un lado, de prevención hacia el resto de la sociedad, es decir, si tú cometes un delito, estas son las consecuencias, y por otro lado, hacia la propia persona que comete ese delito, de si cometes este hecho, tiene una consecuencia. Entonces ya partimos de que la gente en condiciones normales que está en prisión no está normalmente voluntariamente, sino que es obligada a estar allí. Eso supone que en muchas ocasiones pues no haya un comportamiento o esa persona pues trate de manifestar su descontento con estar en una prisión y puede llegarlo a hacer incluso de forma violenta. Si además hablamos de sociedades o de modelos en los que la violencia pues está ampliamente extendida, es todavía ese descontento pues se puede manifestar a veces todavía de una forma mucho más violenta. Por eso el modelo que tenemos en España, voy a hablarlo así un poco en general. Nosotros, los que trabajamos en prisiones, no somos policías, no somos militares, somos personal civil que trabaja para la administración. Antes, hasta hace unos 50 años, sí que era tipo más o menos militar o policial, pero desde hace unos 50 años ya no. Eso permite que no solo se tenga en cuenta la finalidad de la seguridad, es decir, que quien está en prisión no se escape de ella, sino también el principal objetivo, aunque no siempre se puede cumplir, es el de que la estancia en prisión de una persona sirva para tenga una finalidad de reinserción social. Es decir, que cuando salga de la prisión, esta persona no vuelva a cometer el mismo tipo de delitos por el que acabó en la cárcel. Como digo, no es fácil conseguirlo. Pocas veces se consigue hay falta de dinero, falta de personal, pero ese carácter no policial o no militar de los que trabajamos en las prisiones supone eso, ir un poco más allá de lo que es la seguridad de que alguien no se escape. Nosotros no llevamos armas en nuestro trabajo. No llevamos pistolas, ni siquiera llevamos habitualmente bastones, no llevamos nada más que un bolígrafo y un walkie-talkie. Entonces, para que te hagas una idea, en una unidad puede haber, en un centro de los modernos, puede haber 140 internos y 2 o 3 funcionarios. Evidentemente, si no llevas armas, el respeto porque evidentemente tiene que haber un respeto, tú desarrollas un papel como funcionario dentro de la prisión y ellos los internos tienen que estar sujetos a unas reglas que se establecen. Y tiene que haber un respeto.
Ese respeto, desde el momento que, como digo, no llevas armas, se tiene que ganar en el día a día. ¿Cómo se gana ese respeto en el día a día? Lo primero, siendo justos. Es decir, tienes que hacer ver a los internos que las normas no las pones tú. Tú solo tratas de que se lleven a cabo, que se cumplan esas normas, pero no es cosa tuya. Segundo, ser justos. Que tu actuación o cómo tú te diriges hacia los internos no vaya más allá de mantener ese orden para que no haya problemas y para que se cumplan esas normas. Y ese ser justo, esa justicia, tiene que ser con el interno de más estatus de la unidad o con el interno de menos estatus de la unidad. Tienes que ser justo con todos, porque si no, no tienes credibilidad. Y si no tienes credibilidad, no tienes respeto. Luego, ese trabajo 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, hace que, independientemente de que haya trabajadores sociales, de que haya educadores, de que haya psicólogos, el que está todas las horas del día en contacto directo con los internos es el funcionario que está vigilando y con ellos. Entonces, muchas veces también les solucionas problemas de muchos tipos. Es decir, problemas de que no contactan con sus familias por lo que sea. Tratas de hacerlo, ver cómo pueden contactar con ellos. Tenían prevista una comunicación con un familiar, pero el familiar no puede venir o ese día no ha ido, para que se la cambien para otra fecha. Incluso algún papel que les llega del juzgado que ellos no entienden, no tienen acceso a su abogado en ese momento y tú, en la medida que puedes, se lo tratas de aclarar qué significa. Todo eso, esa interacción, hace que, pese a no llevar armas, con la mayoría de los internos, te ganes ese respeto. Hablamos de unos internos normales, que no quieren problemas, que lo que quieren es salir cuanto antes de la prisión y ya está. Luego hay un porcentaje de internos conflictivos, problemáticos en su relación con los funcionarios de la prisión y también problemáticos en sus relaciones con otros internos. Ahí ya, evidentemente, la actuación y la forma de tratar con ellos necesariamente tiene que cambiar. Pero el hecho de no ser policía, no ser militar, hace que ese trabajo diario con los internos que no quieren problemas sea mucho más fácil. Además, el hecho de no llevar armas también hace que la visión que la mayoría de los internos tienen de los funcionarios de prisiones no sea tan negativa como si llevaras armas. Pero insisto, cada país es diferente y no todas las cosas son directamente aplicables en todos. Well, nosotros realmente experiencia en reconciliación como tal no tenemos una gran experiencia porque después de la dictadura hubo una ley de amnistía, entonces la mayoría de los delitos que se habían cometido de terrorismo antes de la democracia, con esta ley de amnistía quedaron como olvidados, ¿no? La experiencia que tenemos es más cuando después de esta ley había terrorismo de ETA y los funcionarios de prisiones éramos un objetivo directo y principal de este terrorismo. Entonces había funcionarios de prisiones que fueron asesinados por esta banda terrorista, sobre todo en los años 80, en los años 90, principio del siglo XXI también. Y ahí sí que era duro trabajar con este tipo de internos terroristas cuando a lo mejor el día anterior pues habían matado a un compañero tuyo. No es tanto reconciliación como sí el ser profesional y el tener la cabeza fría para hacer tu trabajo, aunque, como digo, el día anterior hubieran matado a un compañero tuyo.
En esos momentos, y cuando además alguno de estos presos terroristas pues te estaba provocando, como diciendo, oh, ayer fue tu compañero, igual mañana eres tú. En estos momentos era duro trabajar con este tipo de internos, pero el hecho de no ser policías, no ser militares, también hace que fuera más fácil o menos difícil el llevar a cabo ese trabajo. Hubo un caso, una anécdota, ¿no?, que no sé si es apropiada o no, pero que la voy a contar y si no procede pues ya se eliminará. Hubo un año que enviaron un paquete bomba a una prisión del sur de España y ahí explotó la bomba que iba dentro del paquete, murió un funcionario de prisiones, murió un interno y hubo varios heridos. Y la bomba esta había sido enviada por este grupo terrorista. Cuando en el resto de las prisiones, a los días, se fue sabiendo lo que había pasado, el resto de internos se puso bastante en contra de los presos terroristas y alguno de ellos te decía que si les dejabas, que ellos se encargarían de que estos terroristas pues ya no tuvieran una estancia agradable en la prisión, ¿no? Evidentemente no pasó nada, no se dejó que pasara nada, pero la convivencia con quien te está matando o con quien está matando a tus compañeros y llevar a cabo un trabajo y ser profesional requiere mucha preparación psicológica, tanto en el momento en que estás en el trabajo como cuando vuelves a casa después de trabajar, para poder soportar eso, porque como ser humano muchas veces lo que te pasa por la cabeza no es el ser profesional. Entonces, esa es la experiencia más parecida que podemos tener nosotros aquí respecto a reconciliación.